cultural, las escuelas forjan el desarrollo de los futuros ciudadanos con alumnos, profesores y padres de familia, que asumen un reto de aprender a leer y a escribir por ser la clave para expresar las ideas, acceder al conocimiento y poderse comunicar en igualdad de condiciones y desarrollar condiciones en igualdad de oportunidades. El conocimiento se ha convertido en la materia prima más valiosa de la educación. Adquiere una importancia vital, la que se ha convertido en el instrumento fundamental del desarrollo económico y social, siendo un objetivo estratégico de políticas de desarrollo, la que está situando a la educación y las tecnologías en un primer plano como instrumentos fundamentales para promover la educación, que ofrecen las posibilidades de romper barreras de espacio y tiempo, que ofrecen más educación en más tiempo y a más personas en su formación. La educación rural, una mirada a la realidad actual. Estamos frente al proceso evolutivo más impresionante y veloz de nuestra historia. Además de señalar que existen diferencias entre generaciones, nos encontramos con cerebros programados para realizar otras actividades y para comprender su realidad de una manera distinta, por lo que nos orientan y conducen a fortalecer y recapitular la educación rural de nuestros pueblos y comunidades para el desarrollo de un país. Mientras en las ciudades los colegios emblemáticos en las diferentes provincias son modernizados, en nuestro país las escuelas rurales han sido olvidadas. La carencia de tecnología es fundamental en nuestros pueblos. Las condiciones físicas aún no se han mejorado. Hay carencia de tecnología moderna. Actualmente se están haciendo esfuerzos de mejorar la tecnología rural. Todos los esfuerzos no son lo suficientes, lo cual debemos seguir fortaleciendo nuestra educación rural. Del Moral y Vilastre señalan que algunas escuelas rurales empiezan a despuntar y se posicionan entre las denominadas escuelas de referencia. Ello es debido, en gran parte, al entusiasta empeño del profesorado convencido de la trascendencia de su tarea y a su cada vez mayor cualificación, que le capacita para convertir en oportunidades algunas de las limitaciones que los contextos rurales más desfavorecidos presentan, optimizando los valiosísimos recursos con los que cuentan. Además, a las indudables aportaciones que las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, que en tanto aliadas están favoreciendo la conexión entre estas escuelas dispersas, fomentando el intercambio y la participación de docentes y alumnos en el desarrollo de innovadores proyectos y actividades cooperativas, convirtiéndolas en escuelas de vanguardia. El docente es un agente clave en el desarrollo de las comunidades. El desarrollo humano se inicia a partir de la grandeza humana, se forja a partir de las primeras palabras. El niño que hoy deletrea sus palabras de una manera deficiente, leerá sus apuntes y entenderá sus conceptos y las realidades que le ayudarán a crecer con diferencias marcadas a comparación con el futuro. El leer, escribir y comprender es fundamental en el aprendizaje de los niños. En el Perú, son muchos niños que sueñan con ser profesionales. En el año 2002, en la evaluación informe PISA, evalúa a estudiantes de 15 años, quienes 1 de cada 4 se encuentran en un nivel bajo. Es necesario señalar que más del 50% de estudiantes evaluados no llegan al nivel 1, es decir, el nivel básico establecido en comprensión lectora. En el año 2004, la evaluación que realizó el Ministerio de Educación confirma el panorama desastroso descrito por el informe PISA. En el segundo grado de primaria, el 15.1% de estudiantes obtuvo un desempeño favorable en comprensión lectora y en matemáticas. Solo el 9.6% alcanzó el nivel básico. Sin embargo, en el quinto año de educación secundaria, ese porcentaje se reduce a un 10%. Y en matemáticas el porcentaje es del 3%, que alcanzan un nivel básico. Esa problemática ha llevado a muchos a discutir centrándose en diversos factores de eficiencia en la labor de los maestros, escasez de materiales o infraestructura. Esto se debe a un problema mucho más complejo, puesto que en el Perú las cifras de la tasa de analfabetismo es del 11% y en las mujeres el del 17%. Es necesario señalar que en las poblaciones andinas esos porcentajes se incrementan, sumándose
que en estos hogares existe un alto grado de desnutrición que afecta al 24,1% de niños menores de 5 años, en mujeres que tienen mayor cantidad de hijos en relación con mujeres de la ciudad, iniciándose el proceso de desventaja y el círculo de la pobreza en las comunidades rurales, que son los factores significativos en esta problemática. Comprobándose médicamente que la desnutrición y la falta de desnutrición afecta de manera significativa el aprendizaje de los niños y niñas, haciendo que 1 de cada 4 niños estará en clara desventaja a comparación de los niños que no están afectados por estos factores. Y en algunos lugares de la sierra de nuestro país, los niños son afectados de 1 de cada 2, convirtiéndose en una realidad más álgida. Esta diferencia es enorme a comparación con niños que están bien nutridos en la capacidad de aprendizaje. Es importante mejorar el factor nutricional para así mejorar la capacidad de aprendizaje que sea mejor. Además, debemos señalar que un 35,5% de la población en edad escolar secundaria se encuentra fuera del escolar y en el área rural estas cifras se incrementan en un 47% y el 90% de escuelas son docentes en multigrados. Señalando que cada 100 niñas en las zonas rurales, solo el 45% logrará finalizar la etapa escolar. Muchos de los factores por los que las niñas abandonan la escuela o no son matriculadas es el factor de la pobreza, ya que para ayudar en las tareas del hogar dejan de estudiar. Otro factor es que los padres no envían a las escuelas a las hijas y al contrario envían a los hijos varones porque mantienen la concepción que las mujeres no deben ser educadas, quienes realizan las labores del hogar, tareas de la chacra. El país existe una sobreoferta en el área educativa en relación a la profesión docente, puesto que los egresados carecen de una adecuada y sólida formación. A esto se suma la cantidad de horas que se pierden. El 78% de escuelas del país pertenecen al Estado, de estas el 1,6% son de material noble, lo cual no necesariamente tiene los servicios básicos ni el mobiliario adecuado. Es el aspecto a la tecnología en el Perú. Se han redoblado esfuerzos para implementación de laptop en el centro educativo en la mayoría de las escuelas rurales, a pesar que se implementan con cuadernos y lápices en nuestros estudiantes, teniendo una clara desventaja a comparación con otros países que en su mayoría cuentan con un computador por estudiante. Más aún en el acceso a Internet limitado en la mayoría de los colegios y escuelas de las zonas rurales, y esto se incrementa con asignaciones de presupuesto a las zonas rurales que afectan directamente. Santa María 2008 señala acerca de la escuela rural, incluso si en algún estudio pudiera aportar datos sobre la mala calidad de la escuela rural, habría que analizarlos en relación con factores que suelen asociarse en el rendimiento académico. Algunos factores se suelen asociar positivamente al rendimiento académico son: nivel socioeconómico familiar, entorno cultural favorable, entre paréntesis libros por hogar, acceso a Internet. Nivel de estudios de la madre y en menor medida del padre, estabilidad del profesorado, experiencia y motivación del profesorado, adecuación de los contenidos al alumnado, satisfacción del docente, horas efectivas de clase, motivación del alumnado, expectativas de continuar estudios. Trachtenberg señala que en el Perú tenemos una educación con un modelo de hace 50 años, y con este modelo debemos hacer un diagnóstico de cómo estamos hoy para proyectarnos para el mañana, para llegar a un futuro que se tiene proyectado. Puesto al Perú le falta visión, es decir, a dónde queremos llegar y cómo para poder guiar hasta ellos. Y no se trata de corregir el pasado apostando que el Perú sea un gran laboratorio de experiencias educativas, donde cada nivel educativo sea una maquinaria que geste conocimientos basados en el liderazgo del director y las normas que permiten tener autonomía y el presupuesto, creando referentes de investigación y educación superior con referentes a partir de colegios
públicos y privados, quienes se permitan avanzar de acuerdo a sus propias necesidades. Pablo Secada, entrevista realizada el 22 de 07/2013. TIC y educación. Una oportunidad para promover el aprendizaje y mejorar la enseñanza. La mayoría de los estudios se han realizado son la incorporación de las tecnologías digitales. Se pone en relieve en los avances de la tecnología en los diversos niveles educativos, los cuales tienen un potencial para mejorar y potenciar la educación y la enseñanza. Por lo que debemos considerar la infraestructura, equipamiento con la formación de profesorado en los usos de las tecnologías en proyectos pedagógicos y didácticos. No basta que la tecnología esté presente, no van a traer necesariamente el uso adecuado de los estudiantes. El conocimiento se ha convertido en la materia prima más valiosa de la educación. Adquiere una importancia vital, la que se ha convertido en el instrumento fundamental de desarrollo económico y social. Es un objetivo estratégico de políticas de desarrollo, la que se está situando a la educación y a las tecnologías en primer plano como instrumentos fundamentales para promover la educación, que ofrecen las posibilidades de romper barreras de espacio y tiempo, que ofrecen más educación en más tiempo y a más personas en su formación. Las TIC condicionan nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos y nuestra manera de aprender, pues de cualquier espacio nos lleva a crear espacios de crear aprendizajes y aparecen espacios educativos que entran a confrontaciones a la educación, las cuales nos obligan a modificar las que se están incorporando en el proceso de EA, precisando que los cambios se producen con la transformación de los currículos escolares como contenidos de aprendizaje, como en el conocimiento y dominio de estas tecnologías en el campo escolar, comprendiendo la alfabetización digital en el contexto de una cultura digital. La incorporación de las tecnologías de la educación traerá las aportaciones y modificaciones de la manera de enseñar y aprender, es decir, que la incorporación de las TIC a la educación traerá proceso de transformación y mejora al proceso de enseñanza. Existen diferentes y enormes diferencias entre las zonas de la utilización de esas tecnologías. Estas diferencias tienden a darse en el interior de los países. Todos los países se van incorporando a la conexión a Internet, pero dentro de los países comienzan a existir brechas entre aquellos que son conectados, desconectados, las que se convierten en un factor de exclusión de entre los diferentes sectores sociales. Esta brecha será más grande teniendo en cuenta la capacidad de uso de las tecnologías de aquellas personas que lo usen para fortalecer e incrementar conocimientos de aquellas que solo lo usen de manera mecánica y pasiva o como vía de solo consumo. Además, una de las dificultades está dado con su uso en las escuelas. Pocas de ellas se utilizan con fines educativos, las cuales no se insertan en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Los maestros, cuando utilizan esas tecnologías, las utilizan como fuente de búsqueda de información y los menos frecuentes como tecnologías de comunicación, colaboración y de trabajo de equipo que favorezcan un poder transformador en la mejora del proceso de los aprendizajes. Los profesores son los que más utilizan las tecnologías informáticas, pero no llevan al contexto profesional situándose en el ámbito del trabajo personal y con menos frecuencia en el ámbito del aula. Es decir, los profesores utilizan la computadora con más frecuencia en el hogar que en la escuela, señalando que son útiles y necesarios el uso de las TIC, el cual no se refleja en su práctica docente. Además, con respecto a los estudiantes, muchos de ellos señalan que se sienten complacidos con el uso de las tecnologías. Tienen un sentimiento de autocompetencia ante el profesorado. Ellos lo insertan en su vida cotidiana, que a diferencia de los maestros no incorporados en su vida cotidiana. Los nativos digitales que han crecido en esta era
en su uso de este conocimiento para aprender. Muchos de ellos no lo utilizan con este fin, no lo utilizan para nuevos conocimientos. Al momento de asignarles tareas en búsqueda de compleja información en Internet, siguen siendo inmigrantes. Lo importante es saber utilizar esta tecnología como un instrumento para la adquisición de conocimientos y aprendizajes. La incorporación de las tecnologías a la educación se traduce en un esfuerzo de planteamiento y prácticas ya existentes que en su transformación no la utilizan para nuevos conocimientos. Al momento de asignarles tareas de búsqueda de compleja información en Internet, siguen siendo inmigrantes. Lo importante es saber utilizar esta tecnología como instrumento para la adquisición de conocimientos y aprendizajes. La incorporación de las tecnologías a la educación se traduce en un esfuerzo de planteamientos y prácticas ya existentes, ya que su transformación, si se tiene la idea solamente de llevar un laptop por cada niño, introduciendo herramientas y equipamiento electrónico, nos da una idea que el maestro sigue y seguirá haciendo lo mismo como venía haciéndolo desde hace varios años. Las tecnologías no se transforman por sí solas. Lo que hace es reforzar las prácticas que vienen desarrollando los maestros. Es decir, no basta con el equipamiento y la infraestructura, sino hay que brindar una transformación en la formación personal. En su uso de las tecnologías. La educación se ha basado en el uso de la tecnología porque la educación está basada en la información y en la comunicación. La información para transformarla en conocimiento y conocimiento para ayudar a transformar la información en conocimiento. Siempre la educación ha utilizado una cultura basada en la lengua escrita. Las TIC permiten combinar las potencialidades de otras tecnologías y compensar sus limitaciones, y con ellas podemos regular nuestros pensamientos, organizarnos, expresar sentimientos y emociones, permitiéndonos construir significados, mediar nuestros procesos de aprendizaje, que nos permite ayudar a los procesos de aprendizajes y utilizarlos para ayudar los procesos de aprendizaje de otras personas. Las TIC nos ofrecen las posibilidades de usar simultáneamente varios lenguajes en un mismo espacio y crear entornos semióticos donde se utilizan al mismo tiempo las imágenes, el lenguaje oral, lenguaje escrito, el movimiento en un mismo espacio para crear entornos semióticos. Para poder transmitir información, el cual se convierte en pieza fundamental del aprendizaje, que nos permite mediar los procesos intra e intermentales de aprendizaje del alumno y del proceso aprendizaje-enseñanza. Es importante señalar que al utilizar la tecnología en la educación es para mediar en relación los efectos, es para mediar en la relación de los efectos educativos, que son los contenidos, el profesor y los estudiantes, concertados en actividades conjuntas, concretados en los aprendizajes y enseñanzas en el aula. Finalmente, en las conclusiones, se dice, Slava 2013 señala el problema central de la pedagogía es pretender que los estudiantes se interesen por algo que no les guste. El docente debe perfilar el deseo de la lectura, la cual le va a permitir conocer el horizonte. El maestro tiene que ser un tucitálato para que sus discípulos puedan amar la lectura o hacer de ella un acto celebratorio. El que disfruta de la lectura y que los profesores desafortunadamente no llega a un pico de gozo de la lectura, el cual debe ser, además de ser transmisores de conocimiento, debería ser un buen actor, para que tengan una relación con el lenguaje de respeto y gozo, donde el profesor desarrolla el eros pedagógico, que esta experiencia va a engarzar con la vida del estudiante. El tiempo de la informática no se caracteriza con el fenómeno de la introversión, puesto que para tener una lectura eficiente debemos ensimismarnos. En cambio,
en la era informática y digital se produce el fenómeno de la extroversión, es decir, salir fuera de sí, donde se multiplican los estímulos, los que estamos sometidos a la dictadura de la pantalla, los cuales los profesores estamos obligados a mirar el futuro y trabajar en estas condiciones, haciendo de la tarea del maestro, poder hacer de los estudiantes un filtro que le permita discernir de lo bueno y lo malo que existe en la informática. Además, una de las tareas que tiene la escuela, además de incorporar conocimiento e información, es poder calificar a los estudiantes en que pueda hacer que los estudiantes de tener juicios de valores y de discernimiento. Para que esto sea funcional, necesitamos formar a nuestros docentes como asiduos lectores, los cuales hacen imposible de contagiar pasión por la lectura cuando ellos no la tienen. No se ha llegado a tener una figura representativa en la literatura infantil en los últimos años. Bien, vamos a concluir aquí con esta ponencia. Vamos a plantear las preguntas que tengamos en el foro. El link lo dejé en el chat para que podamos ingresar. Los invitamos a participar el día de mañana en la ponencia que se llevará a cabo a la 1 de la tarde, llamada Dando voz a los prosumidores, fomentando competencias comunicativas a través del videoproceso, por María Isabel Guevara Rodríguez de Colombia. El documento de esta ponencia lo pueden encontrar en el auditorio, junto al foro. Allí lo pueden descargar y lo pueden leer para hacer las respectivas preguntas. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos mañana.